días nuevamente para aquellos que se acaban de conectar. Daremos comienzo a partir de ahora a este webinar organizado por Cámara Valencia y TIC Negocios. Y hoy hablaremos, el webinar será titulado Domina el futuro digital, descubre los beneficios del cloud, en donde conoceremos las ventajas de migrar los servicios de las empresas al cloud a partir de atributos como la agilidad, la flexibilidad, la movilidad, la escalabilidad y otros tantos que ayudarán a las empresas a hacer frente a los retos y no quedarse rezagados frente a la competencia actual. Comentar que hoy contaremos con dos ponentes y vamos a tener una dinámica en donde se hará la revisión de los contenidos y posteriormente se hará una sesión de preguntas que pueden dejar en el chat que está ubicado en una de las pestañas de la herramienta titulada chat. Posterior a eso, habrá una breve encuesta que agradeceremos si realizan. Ahora, sin más, este webinar es organizado por Walhalla. Walhalla es un partner homologado de Cámara Valencia y es un socio en la nube ideal para aquellas empresas que están pensando en llevar sus servicios a la nube. Lo ideal de esto es que garantiza una mayor disponibilidad y seguridad para diferentes tipos de proyectos, así como también apoyen el alojamiento en la nube, ofreciendo un centro de datos Tier 4 en España. Hoy nos acompaña José Luis Guerrero, a quien doy entrada. Segundo. José Luis es directivo con más de 25 años de experiencia, los últimos 9 en el sector cloud y data center. Es apasionado por la creación de ecosistemas de negocios y con una gran visión estratégica en ecosistemas, en los diferentes desafíos de la creciente digitalización de la sociedad que nos está trayendo. También se describe a sí mismo como un firme defensor de la importancia de las relaciones humanas en un entorno cada vez más tecnificado. Y por otro lado, contamos con Ángel Sánchez, quien es especialista de desarrollo de negocio del canal de distribución IT, consultor cloud para empresas, tanto privada, en el sector privado como público, profesional, con más de 20 años de experiencia en el sector IT. Bien, pues decía eso, agradecer a la Cámara de Comercio la organización de este webinar. Por supuesto también a José Luis Herrero, CEO de Walhalla, que luego estaremos un poquito con él, y por supuesto a todos los asistentes, ¿no? Muchísimas gracias por asistir. Bien, mi nombre es Ángel Sánchez, como ha dicho Jorge, yo soy el responsable de servicios cloud dentro de T2 Business. Como mayoristas de Walhalla Cloud nos dedicamos a la comercialización de los servicios cloud del proveedor cloud Walhalla, que ahora veremos un poco. Y bueno, hoy básicamente queríamos acercaros pues 10 de las principales razones por las que plantearse, ¿no?, migrar nuestros servicios, nuestros servidores al cloud. Todavía son, bueno, pues muchos, ¿no?, muchas empresas que no han dado el paso, se resisten todavía a migrar sus entornos al cloud por diferentes motivos que luego también analizaremos un poquito. Pero bueno, sí que es cierto que de una manera o de otra todos utilizamos cloud, ¿no? Y cada vez más. Desde backup en cloud, desde entornos como Office 365, con nuestros OneDrive, SharePoint, RPs en cloud, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el hecho de migrar de manera parcial o total lo que es la infraestructura de servidores, como digo, pues todavía hay muchas empresas que no han dado este paso, ¿no? Y hoy queremos hacer este webinar básicamente para hablar de estos beneficios que aporta el cloud al entorno empresarial, desmitificar un poco esos miedos, ¿no? Sobre todo de esa sensación de pérdida de control cuando dejamos de tener nuestros servidores en nuestra empresa y los lanzamos al cloud. Pues como digo, desmitificar un poquito estos miedos, ¿no? Y eso un poco va a ser la dinámica del webinar. Luego estará con nosotros nuevamente José Luis Herrero, que nos va a dar también su punto de vista al respecto y nos contará un poco pues las características más destacadas, ¿no?, que hacen de Walhalla Cloud pues, uno de los proveedores o uno de los CPDs más punteros a día de hoy en el panorama nacional. Bien, pues dicho todo esto, repito, muchísimas gracias a todos por asistir y vamos a comenzar. Vamos a ver la agenda y comenzamos. Me vais a disculpar si no os importa. Voy a quitar la cámara durante la sesión
porque me está dando aquí problemas de conectividad y no quiero que me pase lo mismo que a Jorge, ¿vale? Luego la volvemos a poner cuando abramos los micros para las preguntas y las respuestas. Bien, pues lo que vamos a ver son las 10 principales razones para usar cloud, que van a ir ordenadas en este sentido: pago por uso, agilidad, escalabilidad, flexibilidad, disponibilidad, adiós al mantenimiento, infraestructuras a medida, mayor seguridad, movilidad y acceso desde cualquier lugar y almacenamiento ilimitado. Veremos después que muchos de estos beneficios están relacionados. Bueno, de hecho, están todos ellos relacionados entre sí, ¿vale? Lo bueno que tiene el cloud es que me permite hacer uso de todos estos beneficios que me aporta directamente el cloud, como digo, entremezclados entre sí. Perdona, Después Ángel, sí, disculpa, Jorge. creo que no podemos ver tu pantalla. Ay, perdón. Ciertamente no Vale. la podréis ver, ¿sabes por qué? Porque no la estaba presentando. Ahora sí la podemos ver. Ahora Gracias. sí, vale. Muchísimas gracias por el aviso, Jorge. Vale, esta era la primera pantalla que no se había dejado ver, pero bueno, básicamente es un poco lo que comentaba Jorge, ¿no? Queremos hablaros de esas 10 principales razones y por qué consideramos que Walhalla Cloud es un socio ideal, ¿no? Para abordar estos primeros pasos al cloud. Bien, como decía, los 10 principales razones y luego, como digo, va a entrar Walhalla Cloud a darnos su punto de vista y hacernos conocedores de las características, ¿no?, más destacadas del CPD y por qué consideramos que Walhalla Cloud es un CPD diferenciador, ¿no?, en la competencia. Y luego, por último, como decía Jorge, abriremos una ronda de preguntas y respuestas, pues para que nada se quede en el tintero, ¿vale? Bien, pues dicho todo esto, arrancamos. Bueno, pues al final estamos viendo que el cloud cada vez tiene más novias, eso es así, poco a poco todas las empresas, como decía antes, de una manera o de otra, ya estamos utilizando servicios en cloud, con más habitual o menos habitual, pero casi todas utilizamos cloud de una forma o de otra, ¿no? Pero sí que es cierto que hay muchas empresas o un porcentaje todavía elevado pues que le cuesta, ¿no?, entrar en este mundillo, pues por miedos, como decía antes, desconfianza de si voy a tener acceso o no voy a tener acceso al dato, desconfianza en la seguridad, va a estar más seguro en el cloud que de lo que yo lo tengo en mi empresa, esa sensación, como decía antes, ¿no?, de pérdida de control cuando no tengo cerca mis servidores y no puedo actuar en caso de que suceda cualquier cosa, ¿vale? Todo esto hace que estas empresas pues sean un poco más reacias a dar este paso. Pero lo que sí que es cierto es que no podemos obviar, ¿no?, los beneficios que aporta un entorno cloud dentro de los entornos empresariales. Y al final esto es como siempre, no se trata de, lógicamente, convencer a nadie, pero sí de valorar y poner encima de la mesa las posibilidades que ofrece el cloud, ¿no?, como aumentar agilidad, escalabilidad, seguridad en los entornos, flexibilidad, poder hacer nuestras propias infraestructuras dependiendo de la necesidad en un punto en concreto, en un momento en concreto. Todo esto que en un entorno on-premise o en físico me encorseta un poco, pues digamos que en el mundo cloud pues me lo abre, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos a ver hoy. Vamos a ir desglosándolos uno a uno para que veamos un poquito en detalle, ¿no?, de lo que estamos hablando. Bien, el primer argumento sólido, ¿no?, para plantearnos migrar al cloud es el pago por uso. El hecho de pagar solamente por los recursos que realmente utilizamos es un beneficio, no cabe duda. ¿Puede ser un arma de doble filo? Bueno, pues más de una vez algún cliente me ha contado que, bueno, pues he hecho algunos pinitos ya en Azure o en Amazon y resulta que puse un par de máquinas allí para probar, al técnico se le olvidaron apagarlas y resulta que yo recibí una factura de 500 euros porque no solamente por los recursos de la máquina, sino que es que había una transferencia de datos que yo no sabía que había que pagarla, el disco que elegimos resulta que era un disco en caliente que era mucho más costoso que el que yo creía, el ancho de banda que yo creía que también estaba incluido, pues resulta que al final fue una sorpresa, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que identificar dos tipos de proveedores cloud. Los proveedores cloud hiperescalares, que son pues, los típicos, ¿no?, Amazon, Azure, etcétera, etcétera, y los data centers locales, que no son hiperescalares, ¿vale? En nuestro caso, en Walhalla Cloud, esto que acabo de contar no puede suceder. Nosotros tenemos un modelo de pago por uso en base a los recursos utilizados de manera predecible antes de que termine el mes. Es decir, nosotros tenemos una facturación por RAM, disco, CPU e IPs, no tenemos ningún otro servicio facturable. El resto de los servicios,
tanto la transferencia, servicio de VPN, firewalls, balanceadores de carga, es decir, el resto de los servicios están incluidos dentro de ese coste. Por lo tanto, tenemos, como digo, el beneficio de hacer un pago por uso, pero con una factura predecible antes de que finalice el mes. Y eso es fundamental, porque si yo no puedo predecir antes de que termine el mes qué coste voy a tener, pues me va a ser muy complicado gestionar eso administrativamente, ¿no? Por lo tanto, esto es un hecho. También el utilizar el pago por uso nos va a evitar tener que hacer y realizar grandes inversiones. Esto nos sucede a todos cuando necesitamos montar un proyecto en on-premise, necesitamos comprar infraestructura, necesitamos comprar hardware, necesitamos adquirir licenciamiento, etcétera, etcétera. Esto nos obliga a realizar una gran inversión en esa infraestructura y esto no está mal, pero el problema que tiene es que esa infraestructura, a la velocidad que hoy evoluciona IT, pues se nos queda obsoleta bastante rápido. En muy pocos años está obsoleta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos todos? Que es totalmente lógico. Intentar estirar esa inversión para tener un retorno de ella, pues el más tiempo posible, ¿no? Y esto está bien, pero al mismo tiempo es contraproducente, porque cuanto más estiro mi infraestructura física, peor rendimiento le voy a sacar. Los sistemas operativos evolucionan, las aplicaciones que utilizamos evolucionan y siempre evolucionan al uso de más recursos. Por lo tanto, si yo tengo una infraestructura de hace 8 años y los sistemas operativos que le tengo que poner a esa infraestructura son los actuales, pues lógicamente va a ir siempre mucho peor. En cambio, si yo utilizo un modelo de pago por uso, me voy a liberar de adquirir o usar frente a poseer. Esto es importantísimo, es decir, voy a dejar de necesitar comprar para utilizar únicamente aquello que yo necesito en el momento en que lo necesito. De tal manera que siempre voy a estar utilizando las últimas actualizaciones de los sistemas operativos, de los productos, la última tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esto me permite tener una escalabilidad mayor que en un entorno en físico, me permite tener un crecimiento mucho más orgánico y, por lo tanto, me permite ser mucho más productivo y más competitivo en el mercado, ¿vale? Eso es un poco lo que nos da ese pago por uso. Si hablamos de la agilidad, esto es otro de los recursos otro de los beneficios muy interesantes, que es el acceso a los recursos de manera instantánea. Es algo a lo que estamos malísimamente acostumbrados desde que apareció el mundo Internet, el mundo cloud, etcétera, etcétera. Estamos acostumbrados a adquirir todo de una manera inmediata, al momento y al instante. Imaginaros la situación. Yo tengo que poner un servicio o un proyecto en marcha, tengo que comprar mi hardware, tengo que esperar a que ese hardware llegue, tengo que comprar el software, lo tengo que instalar, lo tengo que poner en funcionamiento, tengo que configurar mis firewalls, mis redes, etcétera, etcétera. En cambio, en un proyecto en cloud, yo simplemente voy, botón derecho, crear esta máquina virtual con los recursos que yo voy a necesitar y en 3 minutos la tengo disponible. Eso es agilidad y eso me hace, evidentemente, eliminar por completo los tiempos de entrega. O sea que podríamos decir que la agilidad en el mundo cloud ayuda a eliminar esos tiempos de entrega que me hacen, vuelvo a repetir nuevamente, y esto lo diremos bastante durante la presentación, vuelvo a conseguir ser mucho más competitivo y mucho más productivo porque no tengo que esperar realmente a tener esos recursos que yo necesito en ese momento puntual. Bien, la escalabilidad y la flexibilidad están muy ligadas. Básicamente son dos beneficios clave que nos oferta o nos provee el cloud. Y en este punto, al final, yo siempre acabo contando un poco lo mismo, ¿no? Empiezo a parecerme ya al abuelo Cebolleta contando las mismas historias. Pero es que siempre me viene a la memoria. Esto es lo que hace tener ya unos años. Yo recuerdo que hace no mucho, 10, 12 años aproximadamente, tuvimos un proyecto con un cliente que se dedicaba a la venta de productos navideños. Entonces, durante el año él tenía un servidor dimensionado para su web, para las peticiones que recibía de manera puntual durante el año. Pero siempre que se acercaba a Navidad, pues claro, evidentemente las peticiones aumentaban y ese servidor cada vez pues iba más a pedales. Le costaba dar ese rendimiento, ¿no? Por lo tanto, al final el cliente tenía que o bien aguantarse o tomar la decisión de comprar un nuevo servidor, ponerlo ahí, que apoyase a ese servidor en esos momentos puntuales únicamente, porque el resto del año se iba a estar tocando la barriga. Bueno, pues en ese primer año no se tomó esa decisión y se tomó en el segundo año, pero un poquito tarde. Al mismo tiempo, el cliente había preparado una campaña de marketing muy potente que salió muy bien, pero como suelo decir yo, muchas veces de éxito pues también se muere, ¿no? También salió
que ese servidor que tenían para dar servicio a la web, pues estuvo tumbado prácticamente todo el tiempo. El servidor nuevo llegó mucho más tarde de lo que realmente estaba previsto, por lo tanto tampoco lo pudieron utilizar durante el tiempo que lo necesitaban. Al final se encontraron que pasó la época estival, en la que ellos podían vender su producto, y se encontraron que durante el año tenían 2 servidores tocándose la barriga sin hacer absolutamente nada, esperando al año que viene para, bueno, que pudiesen utilizarlos, ¿no? Esto en un mundo cloud, en el momento en el que estamos ahora mismo, es totalmente inviable. Es totalmente inviable. ¿Por qué? Pues porque, lo mismo que he dicho antes, yo me conecto al cloud, pongo botón derecho, creo una máquina en 3 minutos y en 3 minutos la tengo funcionando. Lo interesante de esto es que yo la tengo funcionando 3 meses, que son justo esos 3 meses en los que yo necesito mi servicio activo y el resto del año no lo necesito. Por lo tanto, voy a tirar el servidor abajo y voy a dejar de pagar por él. Por tanto, el hecho de tener un entorno en el que yo pueda utilizarlo en el momento en el que yo quiera y dejar de utilizarlo en el momento en el que yo quiera, pues evidentemente me da una flexibilidad y una escalabilidad mucho mayor que, repito, en un entorno en físico, ¿no? Y eso es un poco lo que nos ofrece también el cloud en ese sentido. Disponibilidad y adiós al mantenimiento. Bueno, pues estos son otros dos de los grandísimos beneficios, ¿no? Sobre todo la disponibilidad. La disponibilidad es una cosa que, además, como luego nos comentará José Luis en su intervención, Walhalla Cloud, en este sentido, tiene unos SLAs por encima del 99,99% de disponibilidad del dato. ¿Por qué conseguimos dar estos SLAs tan elevados? Porque damos alta disponibilidad en los 3 puntos más críticos de la infraestructura, que es la propia infraestructura física, es decir, los nodos de computación, la parte de alta disponibilidad en las comunicaciones y la parte de alta disponibilidad energéticamente. Esto lo que hace es que el acceso al dato sea constante. Nosotros damos soluciones de alta disponibilidad y servicios de monitorización, servicios de disaster recovery, servicios de balanceadores de carga. Todo esto hace que los recursos estén completamente redundados y el acceso al dato sea constante y con unos SLAs muy elevados. Claro, si nos hacemos la pregunta de cuántos clientes en sus propias infraestructuras tienen una arquitectura creada para dar alta disponibilidad a lo que es la parte de servidores, de comunicaciones y energéticamente hablando, pues nos vamos a encontrar que hay muy pocos clientes que tengan esa infraestructura. ¿Por qué? Porque no es su negocio en realidad. Daros cuenta que esto lo tienen los entornos cloud, los TPDs cloud, porque es su negocio. De esto viven, por lo tanto tienen que prestar mucha atención a ello, más que el propio cliente, que realmente su negocio no es mantener una infraestructura IT, ¿vale? Y en cuanto al mantenimiento nos pasa pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Las empresas que se deciden por llevar sus servidores al cloud, pues evidentemente dejan de hacer frente al coste operacional o la inversión de tiempo que tienen que hacer mis técnicos en la gestión de esa infraestructura, al coste de adquirir conocimiento, al coste del tiempo, al mantenimiento del hardware, el licenciamiento, las comunicaciones, los sites, que también los tengo que mantener, ¿vale? De todo esto que yo ya no me voy a hacer cargo, que ya no tengo que gestionar porque lo va a hacer el proveedor, yo me libero de ello. Y parece que no, pero esto hace que las empresas puedan dedicar muchísimo más tiempo a su propio negocio antes de estar apagando fuego, ¿no? Nosotros siempre decimos lo mismo. Si una empresa se dedica a hacer calcetines y tu negocio no es el de IT, ¿por qué motivo inviertes más del 70% con tu equipo técnico en apagar fuegos de tu plataforma IT? Si no es tu negocio. Si realmente delegas esto a los profesionales que se dedican a hacerlo, pues evidentemente todo ese tiempo que tú has liberado lo vas a poder utilizar en hacer que tu negocio crezca a ser más productivo y, como decía antes, más competitivo. Bien, el cloud es un traje a medida, eso no cabe duda. Tal y como lo estamos escuchando, ya os estaréis dando cuenta, ¿no? No hay mínimos, no hay máximos de ningún tipo, por lo tanto, podemos hacernos la infraestructura que necesitemos en el momento en el que la necesitemos. Un ejemplo muy claro, una startup que empieza a trabajar, no sabe si realmente su negocio va a prosperar o no va a prosperar, pero lo que sí que sabe es que necesita infraestructura IT para ponerse a caminar. Entonces, tengo dos opciones. Compro hardware físico y lo mantengo y con sus licenciamientos, con todo lo que ya hemos contado, a esperas de si mi negocio va bien, perfecto, a lo mejor tengo que comprar más servidores,
o si mi negocio va mal, pues al final me lo tendré que comer con patatas fritas porque ahí va a estar, ¿no? Si yo decido irme al cloud, esto lo elimino de un plumazo. Es decir, hoy soy pequeño, ¿qué necesito? Una máquina de 2 bits de CPU, 4 GB de RAM y 100 de disco. Perfecto, esto es lo que tengo. ¿Que mi negocio crece y tengo que aumentar esos recursos? No tengo ningún problema. ¿Que necesito otros 30 servidores porque ha crecido más de manera inesperada? No tengo ningún problema. ¿Que mi negocio se va al traste? Pues quito todos los servidores y tampoco tengo ningún problema, ¿vale? Por lo tanto, volvemos a repetir, están todos los beneficios muy interrelacionados. Es decir, esa flexibilidad que me da el cloud de poder acceder a esos recursos, haciéndome ese traje a medida, dependiendo de la necesidad que yo tenga en cada momento puntual, pues evidentemente es algo que en un entorno físico pues no me permite hacer porque soy completamente encorsetado, ¿no? Máxima seguridad gestionada. Bueno, pues esto también tiene mucho que ver con la parte del mantenimiento que contaba antes, ¿no? La seguridad en un entorno de cloud es primordial. Y en Walhalla Cloud en concreto ya no solamente es porque sea su propio negocio, sino porque además viene impuesta por las certificaciones que ya tenemos de Tier 4 y Esquema Nacional de Seguridad en alta categoría, que luego nos comentará también José Luis, ¿no? Aquí tenemos para dar una infraestructura, para dar acceso al dato constante, ¿vale? Los datos, como decía antes, están redundados. Tenemos en nuestra disponibilidad sistemas de backup para realizar los backups a otros data centers. Tenemos sistemas de disaster recovery para todo lo que son los servicios críticos. Tenemos servicios de monitorización. ¿Quién creéis o qué clientes realmente a nivel empresarial ponen tanta seguridad en sus entornos empresariales? Al no dedicarse a un entorno IT, evidentemente esto siempre va a estar menos gestionado y menos controlado que lo tiene un proveedor cloud en este sentido, como Walhalla Cloud, básicamente porque, repito y decía un poquito lo mismo que antes, ¿no? Es su negocio y para ellos es importante que esto esté funcionando correctamente. Bien, almacenamiento ilimitado y movilidad y acceso desde cualquier lugar. Estos son los dos últimos argumentos que vamos a explorar o beneficios. Al final, el tema del almacenamiento y recursos limitados es un poco lo que ya hemos estado viendo, ¿no? Pero en cuanto a servidores que puedo aumentar y disminuir, RAM, CPU y tal, está fenomenal. Pero si hablamos del almacenamiento todavía adquiere un componente un pelín más importante, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Todos nos damos cuenta, y esto lo sufrimos todos en nuestras empresas, cada vez tenemos más datos. El dato crece de manera exponencial. Y luego, además, tenemos ya normativa vigente que nos obligan a guardar datos determinados datos durante un tiempo en concreto. Todo eso hace que yo necesite mantener una parte física para ese almacenamiento que, como antes, pues tengo que gestionarla, tengo que mantenerla y tengo que estar pendiente de ello, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Si yo voy aumentando los datos que necesito guardar y voy cada vez comprando más cabinas y más cabinas y más cabinas, lo que sucede en todos esos discos que son rotativos, que al final, pues, evidentemente, los discos van teniendo sus problemas en sus sectores, al final acaban rompiéndose. Bueno, vale, pues voy a utilizar un sistema de cintas, ¿vale? Pues ya tengo que contratar a una empresa que venga por las cintas, que se las lleve a un sitio seguro. De todo esto, cuando yo dejo de necesitar guardar esos datos, ¿qué hago con todo esto físico que yo tengo aquí? ¿Lo puedo reutilizar y reaprovechar? A lo mejor ya se me ha quedado obsoleto. En cambio, si yo esto lo hago en el cloud, repito, me pasa un poco lo mismo que hablábamos antes de los servidores. Yo puedo obtener almacenamiento, además aplicando la política del 3-2-1, es decir, 3 copias de información en 2 medios distintos y uno de ellos fuera del entorno de los datos de producción, pues si yo tengo esto disponible en el cloud y no me tengo que preocupar si realmente una vez de que yo no necesito utilizar ese espacio, ¿qué va a pasar con esos discos? ¿Qué va a pasar con ese almacenamiento? Me da igual, yo simplemente lo he utilizado, he pagado por ese servicio y ahora ya dejo de utilizarlo y dejo de pagar por él, ¿no? Os vais dando cuenta que lo que es la parte de esa flexibilidad que me permite crecer y decrecer es lo que realmente me hace ser competitivo. No me hace estar obligado a tener una carga cuando yo no necesito ya esa carga, ¿vale? Y esto es un poco lo que nos da el entorno cloud. Y por último, la movilidad y el acceso desde cualquier lugar. Bueno, esto se ha visto incentivado muchísimo desde la pandemia, ¿vale? Ahora quien más y quien menos pues trabaja totalmente descentralizado, algunas veces desde casa, otras veces desde la oficina, etcétera, etcétera. Y lo que pasó en la pandemia fue que de la noche a la mañana las 3/4 partes del tejido empresarial se paralizó.
porque nos tuvimos que ir a casa todos de la noche a la mañana y muchas de las empresas, o la grandísima mayoría, no estaba preparada para realmente poder acceder a sus servicios desde cualquier lugar. ¿Quién no paró? Pues esa cuarta parte de empresas que realmente sus servicios ya los tenían en el cloud y les daba igual trabajar desde casa, desde la oficina, desde la playa o desde el aeropuerto. Y además me permite hacerlo con cualquier tipo de dispositivo, con total garantía de acceso al dato y de seguridad del dato, ¿no? Por lo tanto, esto de poder acceder desde cualquier lugar vuelve también otra vez a poner encima de la mesa que estos beneficios ayudan evidentemente a ser más productivos. Si yo tengo acceso a mis servicios de manera constante, voy a ser más productivo, y cuando soy más productivo, lógicamente voy a ser más competitivo frente a otros competidores en el mercado. Bien, pues nosotros desde Walhalla Cloud ofrecemos evidentemente todos estos beneficios, lógicamente, y alguno otro que no he mencionado aquí, como la cercanía a la hora de trabajar con nuestros clientes. Tenemos una forma de trabajar muy colaborativa. Esto son cosas que diferencian mucho a un proveedor cloud de manera local a un hiperescalar. Con nosotros se puede hablar, es decir, en la página de Walhalla Cloud podéis ir a la parte de contacto y veréis que hay 3 teléfonos de contacto. Ya no solamente hablo de poner un correo para poder hablar con nosotros o un ticket, sino que se puede llamar al departamento técnico por teléfono, se puede llamar al departamento comercial por teléfono, se puede llamar al CEO, luego nos lo contará también, no pasa nada, somos personas y hablamos todos. Lo que tratamos desde Walhalla siempre es que los proyectos lleguen a buen puerto. Y esto no puede suceder si no tienes un contacto directo con el cliente. Por eso digo que una de las grandísimas diferencias que existe entre un proveedor cloud como Walhalla a un proveedor hiperescalar, una de ellas es precisamente esta, ¿no? En nuestro caso tenemos también un soporte 24/7 que luego seguramente comentará José Luis, para dar atención a todas las peticiones, ya sean incidencias, ya sean de formación, ya sean de sugerencias. Estamos en constante contacto con nuestros clientes. Bien, pues esta primera parte ha llegado a su fin. Voy a dejar que José Luis Herrero, CEO de Walhalla, pues nos cuente un poco pues cuáles son las ventajas y las características del data center, que está, por cierto, ubicado en Castellón, que todavía no lo había dicho. Bien, pues pongo la pantalla en este lado y José Luis, entiendo que te dará paso también Jorge. Sí, hola, buenos días. Lo primero, daros las gracias a todos por asistir a este webinar organizado por Cámara de Valencia, y, por supuesto, dar las gracias también a los organizadores, a Cámara de Valencia y a Tecnología por los Negocios de la Cámara de Valencia. Un poco en la línea de lo que, y sobre todo gracias a Ángel por la primera parte de la exposición, que en mi caso he oído unas cuantas veces, pero tengo que decir que cada vez que la oigo suena mejor, ¿vale? Eso quiere decir que estamos seguros de lo que contamos, y que al final los fundamentos sobre lo que nosotros pretendemos trasladar al mercado pues son suficientemente sólidos, ¿no? Vale, contaros un poco qué es Walhalla, ¿vale? Desde el punto de vista de la infraestructura. Walhalla somos propietarios de uno de los únicos 6 data center Tier 4 que existen en España. Para aquellos no iniciados con el mundo data center, los data centers tienen una especie de clasificación como análoga a la que pueden tener los hoteles, y la categoría Tier 4 es la categoría más alta dentro de todas las clasificaciones que existen para medir la solvencia y la disponibilidad de un data center. Básicamente lo que viene a decir la certificación Tier 4 es que el data center que la posee tiene todos sus elementos redundados, lo cual quiere decir que todos los elementos críticos de la instalación, desde el punto de vista de comunicaciones, desde el punto de vista eléctrico, desde el punto de vista de refrigeración, están totalmente redundadas. De tal manera que si existe cualquier incidencia en cualquiera de estos elementos, el data center tiene el doble de capacidad de máquinas que pueden dar servicio perfectamente sin que exista ningún tipo de afectación a los clientes.
Como podéis imaginar, en cualquier estructura física o infraestructura física, de vez en cuando ocurre algún evento, ¿no? Pues alguna avería, algún mal funcionamiento. En muchos de los data centers que existen por el mundo, cuando pasa eso, los clientes lo notan, o bien porque tienen peor conectividad, o bien porque se quedan sin servicio durante un periodo de tiempo. En el caso del data center, jamás en los 12 años que lleva el data center en funcionamiento, jamás ha habido una afectación al cliente. Es decir, el cliente jamás ha tenido una pérdida de servicio. Y esto es muy relevante por todo lo que estaba contando Ángel. Si pretendemos vender desde el punto de cloud una disponibilidad, es muy relevante dónde están alojados tus datos. No ya con qué proveedor de cloud tienes tus datos, sino dónde físicamente están alojados tus datos y cómo es el data center que aloja físicamente tus datos. Como os digo, en España solo existen 6 data centers con esta calificación Tier 4 y solo 3 de esos 6 permiten o dan servicio a terceros. Es decir, permiten que clientes externos puedan situar sus servidores ahí. Los otros 3, que son el data center de Inditex, el data center del BBVA y el data center de Enagas, son propiedad de esas empresas y solo alojan servidores de esas empresas. También deciros que de esos 3 data centers que permiten poner servidores de clientes, el único que lo permite en todas las modalidades posibles es Valhalla. Cuando digo todas las modalidades posibles, me estoy refiriendo tanto a nube pública, es decir, a lo que ha ido contando un poco Ángel sobre la disponibilidad de máquinas virtuales en la nube, pero también en modelo nube privada. Es decir, porque existen casos de uso en el que, por ejemplo, una empresa, hombre, está bien mover al cloud pues determinadas aplicaciones, pero, por ejemplo, igual el ERP de la compañía no lo queremos mover al cloud porque lo queremos tener en nuestro propio servidor y lo queremos tener aislado de la nube. Pues eso también es posible en Valhalla y no necesariamente necesitas hacer una gran inversión. Desde una sola unidad de altura, para los que no conozcáis un poco la terminología, o los data centers, como veis en la foto, lo que veis ahí son armarios, pues dentro de los armarios existen como especie de estantes. Cada uno de esos estantes, que es donde se mete un servidor, es una unidad de altura. En Valhalla, desde una sola unidad de altura hasta una sala entera, como la de esta foto, perfectamente la puedes contratar. Y puedes hacer también un modelo híbrido que es un poco a lo que vamos tendiendo, ¿no? En el que tú tienes tu parte de nube privada con tus servidores que son propiedad tuya y que están en un entorno absolutamente aislado al que solo tú tienes acceso, y aparte una serie de aplicaciones las tienes en nube pública y todo eso interconectado. Eso también lo puedes hacer en Valhalla y es el único data center de España, Tier 4, en el que puedes hacer esto. Lo que también es importante es que, volviendo un poco al tema que comentaba yo antes de lo relevante que es saber dónde están tus datos alojados físicamente, los hiperescalares, a los que se refería Ángel antes, se han dado cuenta de esa importancia por otros temas que ahora veremos sobre algunas tecnologías que vienen, pero también por un tema de reputacional, y están todos ellos abriendo data centers físicos en España. Lo cual os puede hacer pensar que, oye, qué bien, porque mis datos van a estar alojados en España, lo cual es cierto, pero también tenéis que tener en cuenta, para aquellos hiperescalares cuya matriz está situada en Estados Unidos, que de los grandes son todos, independientemente de que el data center esté físicamente ubicado en España, todos están sujetos a una legislación americana que se denomina Cloud Act, por la cual cualquier agencia de seguridad americana, con la mera excusa de que los datos de una empresa pueden suponer una amenaza para el gobierno americano, pueden acceder a los datos de cualquier cliente con independencia de que el data center de Amazon esté en Zaragoza. Eso pues nos supone un riesgo, ¿vale? No porque ninguno de nosotros vaya a hacer algo ilegal, sino porque te da la inseguridad absoluta de que tus datos pueden tener acceso a agencias de seguridad americana a las que tú no les has dado ningún tipo de permiso, ¿vale? Pero, sin embargo, ellos legalmente lo pueden hacer con independencia de que el data center esté aquí en España. Por lo tanto,
el hecho de que el data center sepas dónde esté, tenga los mayores estándares de seguridad y encima esté sujeto a la legislación tanto española como de la Unión Europea es muy relevante, ¿vale? Como os comentaba, el data center tiene la certificación Tier 4, que es la mayor en cuanto a seguridad física del data center y que hace que todos, y que lo que especifica es que todos los elementos del data center estén redondados, pero en el caso de Valhalla se une también que tenemos la mayor certificación posible desde el punto de vista de la ciberseguridad de los datos. Esto lo tenemos certificado con el Esquema Nacional de Seguridad en el nivel alto, que como os digo es el, valga la redundancia, el más alto que existe. Por lo tanto, brindamos la seguridad no solo físicamente de que tus datos no se van a caer, sino que desde el punto de vista de ciberataques tienen la mayor protección existente en el mercado. Y eso entiendo que también es bastante relevante, ¿vale? La otra pata, digamos, que nos diferencia es un poco lo que comentaba ahora Ángel en cuanto al servicio que prestamos. En la introducción, Jorge hablaba un pequeño sumario de mi perfil, ¿no? Y hablaba de que soy un apasionado de las relaciones humanas, ¿no? Y eso es absolutamente cierto, entre otras razones porque no soy ingeniero informático, por lo tanto en la parte técnica tengo un equipo muy sólido que me ayuda, pero yo ahí me pierdo un poco agua, pero sí que entiendo perfectamente, porque lo he vivido desde el otro lado, lo importante que es tener los problemas que te pueden surgir solucionados a la mayor brevedad y tener una interlocución cercana en tu propio idioma y en tiempo real. Y eso los hiperescalares no lo dan. Me voy a apoyar en una anécdota que pasó hace menos de un mes, sin dar el nombre del cliente porque no estaría bien, pero os la cuento, ¿no? Uno de nuestros clientes tenía una página web alojada en Amazon, ¿vale? Esa página web daba servicio a un ayuntamiento muy grande de España y ese ayuntamiento lanzó una campaña de bonos de descuento en comercio. Además la lanzó, pues lo típico de mañana a las 10 de la mañana van a empezar a estar disponibles los bonos, ¿no? Y eran unos bonos que te permitían, te daban un bono de 20 euros por cada 100 euros de consumo, con lo cual era un bono pues como muy goloso, ¿no? Y encima no costaba nada, por lo tanto, pues como os podéis imaginar, ¿qué es lo que ocurrió a las 10 de la mañana de aquel día? Pues que básicamente la web se colapsó, ¿vale? Porque multiplicó por 20 el número de visitas. Eso hizo que la web se viniera abajo y la pobre gente de este ayuntamiento se volvió loca por intentar contactar con Amazon para conseguir que les ampliaran los recursos de la web. Tanto es así se volvieron locos como que hasta el responsable de IT de ese ayuntamiento me llamó a mí, que tenía mi contacto, como decía Ángel, todos mis clientes tienen mi número de teléfono. Y él me llamó para ver si yo conocía a alguien en Amazon. En este caso no le pude ayudar porque es verdad que en otros sitios sí, pero en Amazon precisamente no tengo muchos contactos. Y básicamente lo que pasó es que no pudieron sacar adelante la campaña de estos bonos comerciales, la tuvieron que suspender y la tuvieron que relanzar unos días más tarde. ¿Qué hubiera pasado si esa web hubiera estado alojada en Valhalla? Pues básicamente que la llamada que me hizo el responsable de TIC me la hubiera hecho, que yo automáticamente con mi equipo hubiéramos reforzado los recursos, hubiéramos pues, multiplicado por 20 los recursos que tenían las máquinas virtuales en las que se hospedaban esa página web y el problema se hubiera solucionado pues con una llamada de teléfono y en un tiempo pues no superior a 1 o 2 minutos. Eso es lo que cuando hablamos de cloud cercano es exactamente eso. Todo lo demás pues son fuegos de artificio, pero al final son los temas del día a día, los que te aprietan. Pues mira, tengo un problema en un disco, o tengo un problema de conectividad, o cómo me podéis ayudar a mover esto que lo tengo en otro proveedor y que no me está funcionando, o tengo un servidor que va a entrar fuera de soporte y me gustaría moverlo, pero no sé cómo hacerlo, ¿me podéis ayudar? Ese tipo de cosas que no puedes hacer con un hiperescalar son las que nosotros os podemos ayudar. Y eso, al final, es un intangible que nosotros no cobramos, hay gente que sí, nosotros no,
y es un intangible que refuerza mucho esas relaciones humanas que os decía, que os contaba Jorge sobre mí al principio de la intervención, ¿no? Y eso es muy relevante. Eso se apoya también con el hecho de que nosotros tenemos un soporte 24/7 que está físicamente en el data center, que permite no solo monitorizar en tiempo real todos los elementos del data center por si existe algún tipo de problema o por si existe alguna intervención que realizar de manera urgente, sino que además monitoriza las plataformas, de tal manera que nos permite pues lanzar avisos sobre actualizaciones, sobre ciberataques, intentos de ciberataque en este caso, pues todo este tipo de cosas las tenemos monitorizadas en tiempo real y solemos dar feedback a nuestros clientes sobre esto. Aparte, estamos trabajando también conjuntamente con T2B para reforzar también lo que es el soporte no ya reactivo, sino también proactivo. Vamos a lanzar algunos productos en los que ofreceremos un soporte más premium o más desde el punto de vista de ser un poco vuestros administradores, ¿no? Eso también creo que libera mucho y es algo en lo que estamos trabajando porque entendemos que también es muy relevante, ¿no? También, y para terminar un poco el tema de las certificaciones, comentaros que nosotros tenemos, aparte de Esquema Nacional de Seguridad a nivel alto y la certificación Tier 4, también tenemos los certificados ISO tanto 20.000 como 27.001 como 50.001. Este último está ahora muy de moda por el hecho de que, aunque no lo sepáis, ahora mismo el 3% del consumo de energía mundial lo consumen los data centers. Y por lo tanto, ser lo más eficiente posible en ese consumo eléctrico es importante, obviamente, para el planeta, es importante también para las compañías que damos servicios cloud, porque el consumo eléctrico es una parte importante de nuestros costes y cuanto más eficientes seamos, más competitivos podemos ser en precio. Y a respecto de precios que no hemos hablado antes, también es muy importante deciros que todo esto que ofrece Valhalla a la vez lo ofrecemos a un precio bastante más competitivo que cualquier otro proveedor cloud. No ya solo los hiperescalares, en los que estamos muy por debajo, sino también otro tipo de proveedores cloud locales. Somos muy competitivos y desde luego somos los únicos que tenemos un precio muy competitivo y encima sobre un activo de un data center Tier 4 somos los únicos que podemos ofertarlo. Y preguntaréis ¿cómo hacemos esto? Pues teniendo unos servicios que son muy escalables, teniendo una estructura de costes muy eficiente, porque nuestro data center es bastante más eficiente que muchos otros y, por lo tanto, como consumen menos energía eléctrica, tenemos una cuenta de resultados mejor y eso nos permite tener unos precios más bajos y dar sin afectar a la calidad de servicio. Es decir, tenemos una calidad de servicio premium con un precio muy competitivo. Y esto también es muy relevante. Por último, tenemos un enfoque en cuanto a nuestras plataformas cloud, precisamente por aquello de generar sinergias, lo solemos comercializar a través de canal y por eso está aquí Tech2Business, que es nuestro mayorista de referencia, porque hacemos un tándem muy bueno. Es decir, nosotros somos muy buenos en construir la infraestructura y en dar el servicio y Tech2Business nos ayuda mucho en la fase tanto de captación de cliente como de consultoría, digamos, del proyecto o como de soporte técnico tanto a las migraciones como a nuevos proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, tener ese doble escalón es muy beneficioso para los clientes porque permite tener dos puntos de vista, tener las dos patas muy diferenciadas, es decir, todo lo que es la infra por un lado y digamos los servicios por el otro, y eso también es muy relevante. Por último, y por daros un poco unas pinceladas de lo que viene en el futuro y por lo cual yo creo que además justifica incluso más lo que os acabo de decir, es decir, dónde están alojados tus datos es crítico hoy, pero va a ser mucho más crítico en el futuro, básicamente porque existen muchas tecnologías que estamos oyendo hablar, de algunas más y de otras menos,
pero a mi juicio hay dos revoluciones tecnológicas que están empezando a ocurrir y que nos van a impactar, nos guste o no. Una de ellas es la inteligencia artificial, que estaréis hartos de oír hablar de inteligencia artificial generativa, pero desde el punto de vista de infraestructura, lo que supone, para haceros un titular muy rápido y que se os quede en la cabeza, el uso generalizado de la inteligencia artificial va a suponer que vas a necesitar 50 veces más de infraestructura de la que estás utilizando ahora mismo. Por lo tanto, la escalabilidad a la que se refería Ángel en su exposición es ya absolutamente crítica, ¿vale? Probablemente vas a crecer a una velocidad tan rápida y vas a tener que dar un salto tan grande que la inversión que tendrías que hacer pues te iba a costar mucho. Nosotros ya estamos preparados para la inteligencia artificial y, por lo tanto, el hecho de que nuestro data center sea más eficiente, si vas a utilizar 50 veces más de infraestructura y de recursos, el hecho de que mi data center consuma menos que otros, pues te va a afectar mucho al bolsillo y eso también es relevante. Por otro lado, la otra tecnología que viene y la que se escucha menos, pero que también va a afectar a nuestra vida, es el edge computing. Básicamente, el edge computing lo que va a posibilitar es que muchas tecnologías, muchos casos de uso, se van a tener que computar en tiempo real. Para daros un ejemplo que todo el mundo entiende, cuando llegue el coche autónomo, un coche autónomo sin conductor no puede enviar los datos que procesa a un data center que está a 500 kilómetros. No puedes estar conduciendo por Valencia y enviar tus datos a un data center en Madrid, porque ir y volver, aunque fuera a 5G, pues van a tardar unos milisegundos en los cuales la pérdida de estos milisegundos puede suponer que pierdas la vida porque básicamente el coche tenga un accidente. Entonces, los data centers van a tener que estar situados mucho más cerca de lo que ahora se precisa y, por lo tanto, un data center como nuestro, que está en Castellón, para cualquier tipo de proyecto futuro en la Comunidad Valenciana, pues es muy relevante la ubicación que tiene. Por otro lado, es importante, como os decía, saber dónde están alojados tus datos, porque también me suelo apoyar en una incidencia que ocurrió hace unos años, también sin dar nombres porque estaría feo, pues un gran proveedor de cloud de origen francés, pues tuvo un incendio brutal en un data center en Estrasburgo, se quemó hasta los cimientos y muchas de las clientes de ese proveedor cloud supieron que sus datos estaban en ese data center porque básicamente se quedaron sin ellos. Hasta ese momento no sabían dónde estaban sus datos, ni sabían el nivel de seguridad que tenía ese data center. Ese data center no cumplía los requisitos incluso mínimos que debe tener un data center, tenía cosas tan surrealistas como tener suelos de madera, que como podéis entender son muy inflamables, y hicieron que el fuego se propagara muy rápido, y eso fue una de las... Y tenía también moquetas y mucho textil, y todo eso es muy, muy inflamable, y eso fue pues parte de la razón por la cual ese data center se quemó hasta los cimientos. En el caso de Valhalla, ¿qué pasa si tenemos un incendio? Pues que nuestro data center está diseñado de tal manera que todas las salas están replicadas y para que os hagáis una idea, nosotros tenemos 2 ramas eléctricas, cada una con un SAI muy potente, pues cada una de estos SAIs están alojados en una sala distinta, absolutamente inífugas, es decir, si se quema un SAI, que puede pasar, en principio no debería pasar, pero estas cosas pueden llegar a pasar, pues se podría llegar a quemar esa sala y la otra rama aguantaría perfectamente el peso del consumo eléctrico y del consumo IT, y el data center, los clientes no se verían afectados nunca. Eso también es muy, muy relevante. Y por mi parte, pues poco más que contaros. Simplemente reforzar un poco el último mensaje de Ángel con la anécdota que os he contado de este ayuntamiento español. Lo que os vengo a decir es que todos nuestros clientes tienen mi teléfono, todos mis clientes me pueden llamar a cualquier persona del equipo.
estamos en coordinación absoluta todos los miembros del equipo y todo se soluciona, siempre que se soluciona, pero si no, buscaremos una solución, no os preocupéis, lo solucionamos en tiempo real y muy rápido. No ya a nivel reactivo, es decir, cuando pase algo, sino, oye, José Luis, pues tengo un proyecto aquí, pero no sé cómo hacerlo, cómo lo migraríamos. Pues mira, nos sentamos con vosotros, vemos cómo lo hacemos y buscamos una solución que sea no ya tecnológicamente la óptima, sino también teniendo en cuenta pues la parte económica, que también es relevante, ¿no? Y poquito más que contaros, daros las gracias por vuestra asistencia al webinar y creo, Jorge, que pasamos ya a una parte de preguntas y respuestas. Bueno, muchísimas gracias, José Luis y Ángel, por habernos acompañado en esta charla tan extensa, también tan completa, digamos, en este sentido. Ya vi en el mundo de los data centers y digamos, de la gestión de los datos de las empresas es bastante amplio y al final siempre se va a quedar corto cualquier explicación que se dé, pero creo que ha sido un panorama bastante amplio respecto a lo que va y precisamente por qué las empresas tienen que focalizar parte de sus esfuerzos a migrar sus servicios a la nube, viendo lo que está dentro del corto y mediano plazo a venir. Vamos a hacer una breve sección de preguntas. Vamos a hacer, de hecho, solo una por cuestiones de tiempo y esta sería para Ángel. Y es, ¿cuál es el proceso para realizar una migración cuando se tienen los servicios en un entorno físico al cloud? Bien, bueno, esto al final siempre, como hemos venido diciendo durante la presentación y como ha comentado José Luis, somos muy dados a hablar. Evidentemente, no todos los clientes tienen las mismas necesidades, no todos los clientes tienen las mismas infraestructuras y en los mismos sitios. Por lo tanto, lo primero es sentarnos con ese cliente y, lógicamente, hacer una consultoría previa, ¿no? Para saber dónde están esos servidores, si son servidores físicos, son servidores virtuales, qué tipo de sistema operativo tienen y qué aplicaciones están corriendo en estos servidores, qué criticidad, porque no todos los servidores que tenemos en un entorno empresarial son igual de críticos. A lo mejor mi servidor de correo, mi servidor de RP o mi CRM es muy crítico para mí, pero la intranet pues tampoco es tan crítica y a lo mejor el proceso a la hora de migrarlo pues puede ser distinto, ¿no? Al final lo que vengo a decir es que lo primero que hacemos es una consultoría para conocer el estado de cómo está su infraestructura y qué es lo que tiene por migrar. A partir de ahí simplemente se hace un procedimiento para comenzar con los servidores menos críticos. Al final, el proceso de migración es un proceso que para nuestros clientes prácticamente es transparente, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es instalar un software que lo que nos va a ayudar va a ser hacer esa migración. A partir de que ya tenemos la máquina aquí, se preparan todas las redes con la topología de red que el cliente necesite, qué máquinas tienen que tener salida a Internet, qué máquinas no. Y en ese proceso, lo interesante de esto es que el cliente no deja de trabajar en su entorno origen. Es decir, nosotros podemos traernos esas máquinas sin ningún tipo de problema, como digo, ya sean físicas o virtuales, y el cliente puede seguir trabajando sin ningún tipo de problema. Una vez que ya estén todas las máquinas aquí, con todas las redes preparadas para que el cliente pueda conectarse a su nuevo entorno, etcétera, etcétera, lo único que hacemos es el último incremental, coger esos últimos datos de los cambios que se hayan producido desde que nos trajimos la máquina y volcarlos en el nuevo origen. A partir de ahí se apaga la infraestructura del cliente y como ya tenemos configuradas todas las redes y tenemos los últimos datos, comenzamos a trabajar directamente en el cloud. Por lo tanto, es un proceso que a priori mucha gente tiene miedo porque, claro, es un proceso de yo tengo que mover mis servicios de un lado a otro, cómo lo hago, cuánto tiempo de parada voy a tener que tener. Entonces, realmente no es un proceso tan arduo y tan complicado como la gente y las empresas creen, ¿no? Evidentemente, tiene que estar todo muy procedurizado, que me gusta mucho esa palabra, o sea, todo tiene que estar con un proceso y hasta que no se termine una primera fase no se puede arrancar la segunda, pero teniendo claro los pasos que se dan, el tiempo de parada es mínimo y el riesgo en cuanto que haya pérdida de datos es no mínimo, inexistente, ¿vale? Eso no sucede. O sea que desmitificar también un poco este miedo que tienen los clientes a la hora de hacer migraciones, porque nosotros ya tenemos muchas a las espaldas, por bueno o por malo, pero tenemos muchas a las espaldas y eso también nos hace ser especialistas, ¿no? en mover infraestructuras de un lado a otro.
Vale, muchas gracias, Ángel. Bueno, por cuestiones de tiempo tenemos que cerrar aquellas preguntas que se hayan realizado y no se hayan contestado en su momento, las estaremos contestando vía correo electrónico. Así que damos por finalizado el webinar del día de hoy, no sin agradecer nuevamente a Ángel y a José Luis por su tiempo. Y bueno, comentarles también que si quieren repetir o compartir el webinar, pueden verlo en nuestro canal de YouTube que estará colgado en el transcurso de esta semana y lo estaremos comentando vía correo electrónico. Gracias a los asistentes y bueno, será hasta una próxima jornada de los webinars de Cámara Valencia y TIC Negocios y nada, hasta la próxima.